bioquímica de aceites y hemos llevado, hemos visto algunas consideraciones importantes y vamos a tal vez resaltar algún punto. En el sentido que la parte de lo que son los aceites constituyen fuentes de ácidos grasos esenciales, además que constituye ser vehículo de vitaminas liposolubles. Y dentro de otras funciones que tienen lo que son los aceites, pues estas van a contribuir a darles una mejor textura, un mejor sabor a los alimentos, e inclusive se ha relacionado con que nos van a otorgar una sensación de saciedad, ¿no? Cuando estos forman parte de lo que son nuestras frituras, por ejemplo. Ahora, dentro de lo que son los aceites comestibles, hay varios tipos de aceites comestibles. Y en cuanto a composición, pues hay variación. Algunos, por ejemplo, son más ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como lo que es el aceite de girasol, el aceite de soya, por ejemplo, y también dentro de lo que son un grupo de los aceites, como hemos mencionado, al aceite de oliva, que tiene una característica que es el aceite que tiene un mayor contenido de ácido oleico, prácticamente alrededor del 83% de su composición corresponde a ser ácido graso monoinsaturado, es decir, el ácido oleico. La importancia de lo que es el aceite de oliva, bien saben ustedes, que es considerado el aceite más idóneo para la salud, además que contiene una cantidad de antioxidantes en su composición, ¿no? Me estoy refiriendo al contenido de alfa-tocoferol, de carotenos y de compuestos polifenólicos. Dentro de otros aceites que son considerados también aptos para el consumo, pero no son recomendados por su composición, pues tenemos el aceite de coco y el aceite de palmiste, ¿no? El aceite de coco más es usado en la parte cosmetológica, podríamos decir, y dentro de lo que son los aceites, por ejemplo, que son líquidos a temperatura ambiente, pues el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente. Este aceite de coco y de palmiste que les hablo, en su composición se ha visto que son ricos en ácido láurico y ácido mirístico, y estos ácidos grasos que les menciono, pues son aterogénicos, que quiere decir que se van a depositar en las paredes de las arterias, por lo tanto, ahí la razón por la que no son recomendables para lo que es el consumo humano, ¿no? Sabemos que los aceites pueden ser obtenidos a partir de frutos, como lo que es la obtención del aceite de oliva, o también a partir de lo que son las semillas oleaginosas, por ejemplo, lo que es el aceite de soya. Evidentemente, este último grupo, lo que es el aceite de soya o el aceite de girasol, son los aceites que son más ricos en ácidos grasos insaturados, principalmente los poliinsaturados. Frente a todo esto, y viendo que los aceites constituyen un grupo importante de lo que es nuestra alimentación, pues es importante poder evaluar la calidad de nuestros aceites comestibles, principalmente a lo que se refiere a determinar, por un lado, el grado de pureza, y por otro lado, determinar el grado de rancidez hidrolítica de esto. Bien, entonces, frente a esta breve introducción de la importancia, en nuestra práctica, si hubiera sido presencial, tendríamos que estar trabajando con estas 4 muestras, ¿no? Les pido que traigan un aceite de girasol, ¿sí? Que en nuestro medio más se lo conoce o más se lo comercializa con el nombre de los aceites light. Los aceites light son aceites puros de girasol, o sea, es solo aceite puro de girasol. Mientras que los otros aceites comunes de las otras marcas que conocemos, que no tienen la denominación light, son aceites que son mezclados ya con aceite de girasol y aceite de soya, ¿no? Incluyendo los aceites a granel, ¿no? Que ya vienen mezclados de soya y de girasol. Porque el aceite de soya es más económico que lo que es el aceite de girasol. Entonces, eso también depende de los países, por ejemplo. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, los aceites que más se consumen, este es el aceite de girasol, el aceite de soya y posteriormente lo que es el aceite de oliva. Ahora, también les pido que traigan un aceite que ya ha sido utilizado, o sea, que ya tenga varias frituras, ¿no? Puede ser de la casa o de cualquier lugar que ustedes vean por conveniente, en la que sí tenían que notarse un cambio en las características organolépticas. ¿A qué me refiero? Un cambio en la coloración, inclusive a veces vemos la producción de lo que es la espuma, o un cambio en lo que es el olor, o sea, un aceite usado. Luego les pedía que traigan un aceite de oliva,
y también lo que es un aceite de soya. Este último podría ser un aceite de soya puro o inclusive, lo que les decía, el aceite que ya viene mezclado de girasol y de soya. Estos aceites que ya se comercializan con una marca, pues debe tener en la etiqueta qué tipo de aceite es o si es una mezcla de ambos aceites, ¿no? Como les decía, de girasol y de soya o son aceites puros. Bien, lo primero que empezamos a hacer en la práctica es valorar las características organolépticas de cada una de nuestras 4 muestras. Vamos a ver que el aceite de girasol, por ejemplo, se caracteriza porque tiene un color amarillo claro. Si es que yo comparo, por ejemplo, con el aceite de oliva, el aceite de oliva naturalmente tiene una coloración amarilla más oscura. Sin embargo, si estuviera comparando, por decirles que este también fuera un aceite de girasol, el cambio de la coloración es un signo notorio de que el aceite ya tiene procesos de oxidación, que quiere decir que ya el aceite tiene grados de alteración, un cambio en la coloración, ¿no? Ahora, el olor debe ser característico, tiene que ser libre de olores extraños, libre de olores rancios, ¿no? Y obviamente el aspecto del olor está íntimamente relacionado con el sabor. Si yo siento un olor rancio, por ejemplo, obviamente el sabor va a estar relacionado. Entonces, en el tema de los aceites, la parte del sabor queda relegado, más nos basamos en lo que es el olor. Y el aspecto, ¿no? Un aceite que no está usado, un aceite que está envasado, pues tiene que ser un aspecto limpio. Entonces vemos que en esta primera muestra, pues cumple las características propias a este tipo de producto. Mientras que el aceite que ya ha tenido procesos de temperaturas altas, procesos de cocción o tal vez de recocción, o sea, de reutilización de lo que es el aceite, hay un cambio en la coloración, hay un cambio en lo que es el olor e inclusive un cambio en lo que es el aspecto. Ahora, no necesariamente los 3 van a estar ligados en un aceite que ya esté alterado. Me refiero, podría ser que el color siga siendo amarillo claro, por ejemplo, que el olor sea o característico o tal vez ligeramente rancio y el aspecto sea límpido, ¿verdad? ¿Eso en qué caso sucede? En los aceites que ya se han vencido, por ejemplo, en los aceites que no se han almacenado a temperaturas adecuadas, por más de que no se haya usado el aceite, pues va a haber un cambio en lo que es el olor, ¿no? Producto de lo que es la oxidación de las grasas. Entonces, tenemos que relacionar. La parte organoléptica en el control de calidad de los aceites juega un rol muy importante. En el aceite de oliva les decía que naturalmente este aceite tiene un color amarillo oscuro, un olor característico, o sea, tiene un olor totalmente diferente al aceite de girasol o al aceite de soya. El aspecto, pero debe ser límpido, ¿no? Normalmente estos aceites de olivas que los compramos, normalmente vienen en envases de vidrio ámbar o en cualquier otro envase que lo proteja contra la luz solar. Sin embargo, hemos hablado en bioquímica de aceites que el aceite de oliva, por su composición, porque tiene prácticamente el 83% de ácido graso monoinsaturado, es el aceite más estable a procesos de oxidación o de rancidez. En cuanto a lo que es este aceite de soya, por ejemplo, comparado la coloración con los otros aceites, vamos a ver que tiene un color ni tan claro como el aceite de girasol, ni tan oscuro como el aceite de oliva, pero sigue manteniendo esa coloración amarilla característica de los aceites. El olor también debe ser característico, ¿no? A su origen, y lo que es el aspecto también observamos un aspecto límpido. Bien, ¿de qué pruebas vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de lo que es el índice de refracción, vamos a ver a qué temperatura, qué importancia tiene, qué cuidados tengo que tener, etc. Entonces es una prueba muy importante para poder confirmar la pureza o, en este caso, confirmar una posible adulteración del aceite. Por ejemplo, aceites de oliva, que son aceites que son mucho más caros, podrían adulterarse con aceites que son más económicos, por ejemplo, con el aceite de soya, que a simple vista una adulteración, es decir, una mezcla, yo no podría distinguir y que necesariamente tengo que recurrir a esta prueba de laboratorio que nos permite determinar si el aceite que he comprado, por ejemplo, es un aceite puro o es un aceite que está mezclado con otro tipo de aceite. Esto es lo que vamos a ver en el índice de refracción. La otra prueba, que bien lo decían, es una prueba cualitativa, es la reacción de Kreis, o llamada también la prueba de la rancidez. En esta prueba vamos a ver que hay 3 posibles resultados. Es negativo cuando el aceite no está rancio, es positiva cuando se confirma en la dilución 1 en 10
y nos muestra un resultado de una rancidez acentuada cuando da positiva esta prueba en una dilución 1 en 20. Entonces vamos a ver cómo se hacen las diluciones. Luego vamos a hablar de esta prueba cuantitativa, que es el índice de peróxidos, y vamos a aplicar una técnica volumétrica. Ustedes saben que los peróxidos son productos de la oxidación de lo que son los ácidos grasos y que se van a formar por diversos factores. Uno, por reacción de los ácidos grasos poliinsaturados, por acción de oxígeno, y esta formación de lo que son los peróxidos se ve favorecida por varios factores, entre ellos la cantidad de oxígeno, entre otros factores importantes, la temperatura a la que van a ser sometidos estos aceites. Les muestro 3 imágenes, ¿verdad? Antes de empezar a describir cada una de las pruebas. En esta primera imagen estamos viendo, por ejemplo, que un aceite sin usar, pues tiene las características antes señaladas, y un aceite que ya tiene varios procesos de cocción, ¿verdad? Que es lo que sucede muchas veces en las casas o principalmente en los puestos de comidas, por ejemplo, en las que reutilizan el aceite, va a haber un cambio de lo que es la coloración, ¿verdad? Ahora, cualquier cambio, digamos que este mismo tipo de aceite en cambio de la coloración, ya tiene que ser un signo de alerta. No tiene que ser un signo de que ustedes reconozcan que este aceite, antes de hacer estas pruebas, pues ya nos está indicando nanolépticamente que este aceite ya está en estados avanzados de oxidación. ¿Qué quiere decir? De rancidez. Por lo tanto, estos productos que son deteriorados, en el caso de los aceites, constituyen ser productos peligrosos para lo que es la salud, porque hemos visto que estos peróxidos que se forman tienen propiedades cancerígenas, y de ahí la importancia de realizar el control de calidad a los aceites. La otra imagen que les muestro es la comercialización de lo que son los aceites a granel, que sabemos que tienen costos más accesibles, por decirles, pero que también hemos evidenciado, y les hablo porque algunas veces en la práctica, por ejemplo, en vez de traer una marca, han comprado aceites a granel, ¿verdad? Que son más económicos. Evidentemente son más económicos, pero son más inestables a procesos de oxidación, y muchas veces hemos comprobado que los aceites a granel sin usar, fíjense, sin usar, presentan estados iniciales de lo que es rancidez. Y si estos aceites con estados iniciales de rancidez son sometidos a elevadas temperaturas o, peor aún, a procesos de reutilización de los aceites, la cantidad de los compuestos que son peróxidos e hidroperóxidos va a aumentar, y por lo tanto el riesgo a la salud también va a aumentar, ¿no? Entonces, acá habría que hacer un balance entre lo que es el precio y lo que es el riesgo. Ahora, esta otra imagen pues refleja la diversidad de marcas que tenemos en el mercado de diferentes tipos de aceites comestibles. Hace un rato les decía, los aceites light, que cada vez tienen mayor aceptación en lo que es la población, en los aceites normales, etc. Acá les muestro que hay una tendencia que ya todas las marcas prácticamente que se están comercializando de estos aceites comunes, a excepción del aceite de oliva, ya les decía, ya se las comercializa en envases transparentes, en envases que nos permitan ver ese aspecto límpido, pero antiguamente no se utilizaban este tipo de envases, tenían que ser envases, por ejemplo, uno de los últimos que todavía ha mantenido esos envases era aceites fino, por ejemplo, esos envases amarillos, esos plásticos amarillos que ustedes no podían ver el interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el envase constituía una barrera muy importante para evitar la penetración de luz que acelere los procesos de oxidación. Ya el uso de nuevos antioxidantes, por ejemplo, el uso de envases especiales, ha permitido constituir una barrera ya importante, por lo tanto, ya son aceites más estables que tienen una fecha de duración aproximada de 1 año, pero que evidentemente estos aceites han sido procesados, que quieren decir, ha pasado por procesos de refinación y además con el uso de lo que son los antioxidantes. A diferencia de lo que es el aceite de oliva, ¿no? Que se lo comercializa como aceite de oliva virgen o aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, y que son tan estables a los procesos de oxidación que no pasan por procesos de refinación y tampoco tienen la adición de lo que son los antioxidantes. Entonces, solamente es un proceso de filtración y un envase adecuado. Este tipo de envases, por ejemplo, inclusive muchas marcas, no todas, pero muchas marcas inclusive protegen aún más a lo que son estos aceites. Me refiero a un doble tapón. Hay un tapón interno que evita la entrada de lo que es el oxígeno, por lo tanto, que retarda esos procesos de oxidación. Hemos visto que los antioxidantes que se utilizan en la industria de lo que son los aceites son aditivos sumamente necesarios, pero que estos antioxidantes
se gastan, ¿verdad? Se gastan, se van perdiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta el tipo de envase que nosotros vamos a utilizar, que tenga la fecha de vencimiento, nos indique qué tipo de aceite es. Bien, empecemos con lo que es la descripción de lo que son estas 3 pruebas que vamos a hablar, y en cada una de estas pruebas pues vamos a hacer pues una serie de ejercicios, ¿no? Empecemos con el índice de refracción. Ustedes bien saben que este es el refractómetro, bueno, que tenemos refractómetros de mesa, que tenemos refractómetros portátiles. En este caso, este refractómetro de mesa tiene 2 oculares, que hay refractómetros de mesa que tienen un solo ocular, que hay refractómetros más modernos, que son refractómetros digitales, etc. No importa el refractómetro que vayan a utilizar, pues este nos va a dar la lectura que necesitamos, que es el índice de refracción y la temperatura. En este caso, en este refractómetro de mesa, todavía utiliza un termómetro que es termómetro de mercurio. Por ejemplo, este era un refractómetro que teníamos en la facultad. Ahora tenemos otro que solamente tiene un ocular, pero que la lectura prácticamente era la misma. ¿Qué es lo que tenemos que colocar? Una gota de lo que es el aceite en lo que es el prisma. No necesitamos llenar todo el prisma. Si ustedes logran ver, en la parte interna del prisma hay como un redondito, ¿sí? Esa es la cantidad de muestra que nosotros necesitamos colocar de lo que es el aceite. Pero antes, cuando utilizan el refractómetro, acostúmbrense primero a colocar agua destilada, ¿sí? Colocan esa cantidad, cierran con el botón macro, con este botón grande. Ustedes deben buscar este campo, ¿no? Uno de los oculares, en este caso, me da 4 cuadrantes, y con el botón macro, cuando se trata de agua destilada, yo voy a llevar a esto. Voy a llevar a que la mitad del campo, que justo pasa por la línea de intersección, esté oscura. En el otro ocular vamos a leer lo que es la escala. Acá está un poquito borrosa, pero ustedes espero que alcancen a ver que el refractómetro me da 2 lecturas. Por un lado, un porcentaje. Por ejemplo, aquí hay una línea que está separando y me dice 0%, que es 0% de sólidos, en este caso porque es el agua. Ya la lectura izquierda me da la lectura del índice de refracción de lo que es el agua. En este caso, el agua tiene un índice de refracción de 1,33, y el tercer decimal le da el número de raíces. Por lo tanto, en el agua destilada, ustedes deben verificar que el índice de refracción del agua tiene un valor de 1,333. Cuando ustedes logran ver en el refractómetro ambos campos, si tiene 2 oculares, un ocular en cada campo. Y si tiene un solo ocular, ven ambos en el mismo ocular, pero es lo mismo. Eso les está indicando que ustedes tienen una buena entrada de lo que es la luz. No se olviden que es la transmisión de lo que es la luz para que ustedes puedan ver. Si ustedes con el agua destilada no logran ver esto, menos van a poder ver con lo que es el aceite. Entonces, una vez que ustedes logran ver esto, entonces significa que está en un buen ángulo, que hay una buena entrada de luz, etc. Perfecto. Abren, limpian y recién colocan su muestra de lo que es el aceite, ¿no? Y con lo que es el aceite, nuevamente buscan con el botón macro esta escala y hacen la lectura de lo que es el índice de refracción, tomando en cuenta un entero y 3 decimales, ¿verdad? Entonces, este es el refractómetro que ustedes también en su formación han utilizado y que simplemente les estoy haciendo recuerdo. Ahora, la importancia del índice de refracción es porque nos sirve para reconocer la pureza de un aceite o de una grasa, pues en caso de mezclas, es decir, en caso de adulteración, sufre variaciones que lo alejan de los valores normales. Cada tipo de aceite tiene valores de referencia en índices de refracción que incluyen valores mínimos y valores máximos. Cuando hablamos que el aceite no es puro, es decir, que el aceite está adulterado, cuando los valores se alejan de este margen, sea que tengamos lecturas menores al valor mínimo o sea que tengamos lecturas mayores al valor máximo. En cualquiera de los 2 casos, estaría confirmando una adulteración. Evidentemente en los aceites no se pueden adulterar con agua, por ejemplo, porque hasta organolépticamente veríamos una separación de fases. Entonces necesariamente las adulteraciones en los aceites es mezcla con otro tipo de aceites, ¿verdad?
Esta prueba no nos dice con qué tipo de aceite se ha mezclado. Lo único que les va a decir, por ejemplo, si estuviera haciendo el aceite de oliva, si no está dentro de este margen y está fuera de este margen, decimos el aceite de oliva está adulterado, es decir, está mezclado con otro tipo de aceites. No sabemos con qué aceites, ojo, solo confirma si el aceite es puro. Ahora, a estos 3 valores y otros más que ustedes tienen en su guía, van a adicionar un valor que es del aceite que les digo que en nuestro medio se utiliza más. Me estoy refiriendo al aceite que ya viene como mezclado como aceite de soya y de girasol, ¿no? Ese aceite de soya y aceite de girasol tiene valores de referencia que van desde, por favor, van a anotar, desde un valor de 1.467 hasta un valor máximo de 1.477. Anoten ese valor porque vamos a trabajar también con ejercicios de interpretación con este valor más adelante, ¿sí? Entonces, cada tipo de aceite tiene valores de referencia que están tabulados en la respectiva norma boliviana. Ahora, el índice de refracción de los aceites debe determinarse a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los valores que están tabulados en la norma están a 25 grados centígrados. Si no estamos haciendo la lectura a 25 grados centígrados, debemos aplicar un factor de corrección. Este factor de corrección es propio para lo que son los aceites y tiene este valor, 0,000385. Por cada grado, o por cada grado que la temperatura sea diferente a 25 grados centígrados. Ahora, si la temperatura es menor a 25 grados centígrados, escuchen bien esto, voy a sumar este factor. Por decir, si la temperatura es 24 grados centígrados, entonces a la lectura del índice de refracción que he leído, yo le voy a sumar, como la diferencia es 1 grado, este número, este factor. Si la diferencia fueran 2 grados centígrados, que está inferior, por decirles 23 grados, voy a multiplicar o voy a sumar 2 veces este factor, ¿verdad? Etc. Y si la temperatura fuera superior a 25 grados centígrados, yo voy a restar este factor por cada grado que sea diferente. Tomando en cuenta esto, y para que quede más claro, vamos a realizar 2 ejercicios. Escriban el primer ejercicio, por favor. Dice, calcular el índice de refracción a 25 grados centígrados de una muestra de aceite de girasol con los siguientes datos. Calcular el índice de refracción a 25 grados centígrados de una muestra de aceite de girasol con los siguientes datos. Temperatura leída, 20 grados centígrados. Índice de refracción leído, 1,466. Quiero que me digan cuánto sale el índice de refracción corregido a 25 grados centígrados y tomando en cuenta estos valores de referencia, me digan si cumple o no la normativa. ¿Qué quiere decir? Si el aceite es puro o no. 1 minuto para que puedan resolver, por favor. Doctora, un favor, el valor de referencia que nos dio, ¿podría volver a dictar, por favor? Ah, ya, pero no es específicamente para este ejercicio. Aquí tienen el valor de referencia para el ejercicio que les estoy poniendo, pero el otro que les dije que adicionen a esto era el aceite que ya viene mezclado de soya y de girasol, que tiene un valor mínimo de 1.467 y un valor máximo de 1.477, el que viene ya soya y girasol, el que ya viene en la etiqueta que es soya y girasol. Gracias, doctora. De nada, ahora resuelvan por favor este ejercicio. Quiero que conviertan ese índice de refracción leído, que era de 1.466 a 20 grados centígrados. ¿Cuál es el valor a 25 grados centígrados? No se olviden, redondeando a 3 decimales, porque la norma me da con 3 decimales. Una vez que tengan el índice de refracción leído, díganme si cumple o no la normativa, es decir, si el aceite puede ser considerado puro o es un aceite que está adulterado. ¿Tienen todavía? Nadie me responde. Yo voy a llamar a la persona que quiero que me lea su resultado. Resuelvan.
Doctora, disculpe, ¿dijo la temperatura leída a 20 grados centígrados? Sí, sí, a 20 grados centígrados. Ok, gracias. Doctora, disculpe, me sale 1.468, sí cumple. A ver, espérame. ¿Quién me habló? A ver, ¿dónde está? Yo, Carol Tinto. Muy bien. A ver, ¿qué opinan? Ya tenemos, a ver, un resultado. ¿Concuerdan con lo que es Carol? Sí, doctora, me salió el mismo resultado. Daniela. Bien, correcto. Si nosotros aplicamos lo que es la fórmula, entonces ustedes han tenido que primero multiplicar 5 por esto, porque habían 5 grados de diferencia, ¿verdad? Y a ese resultado ustedes han sumado el 1.466 a ese resultado de la multiplicación. Tomando en cuenta todos los decimales, pues estamos frente a 1.467925, redondeando, como sus dos compañeras han indicado, a 3 decimales, estaríamos con un resultado final de 1.468, que está dentro de lo que son los parámetros, por lo tanto cumple y por lo tanto este aceite es considerado un aceite puro. Correcto. Un ejercicio más, por favor. Les voy a pedir que los resultados me den ni la señorita Nina ni la señorita Tinta, por favor, del siguiente ejercicio. Quiero escuchar otras personas. El ejercicio dice, calcular el índice de refracción a 25 grados centígrados de una muestra de aceite de soya. Con los siguientes datos. Temperatura 28 grados centígrados, índice de refracción leído 1,473. 1,473. Al igual que el anterior, me hacen el cálculo y me interpretan el resultado. Quisiera ver si ya llegó Álvaro Patiño y Blanca Pilco. ¿Se alistan con ese resultado, por favor? Blanca. Álvaro no llegó. Blanca, quiero escuchar tu resultado, por favor. Blanca Pico, prenda su micrófono, por favor. Caso contrario, es como si no estuviera en la clase. Yola Mamani, nuevamente, su última oportunidad. Yola Mamani, prenda su micrófono, por favor. Buenos días, doctorita. Sigo haciendo. Vamos, Yola, pura. Doctora, perdón, ¿será que puede volver a explicar cómo hay que resolver el ejercicio? Lo que le entendí es que multiplicar el valor de 0,0 por la diferencia que hay en la temperatura y después de eso no lo entendí, por favor. Ya, atenta, Lisette. Aquí decimos que este factor de corrección es por cada grado que sea diferente, ¿verdad? En el ejercicio de hace un rato, cuando decíamos 20 grados centígrados, habían 5 grados de diferencia. Entonces tú multiplicabas este factor por 5 y te va a dar un valor. Ahora, al índice de refracción leído, cuando la temperatura era inferior, hemos dicho que tienes que sumar. Entonces, esta multiplicación en el primer ejercicio de 5 por este factor, tú ibas a sumar primero índice de refracción leído más el producto, el resultado de la multiplicación de 5 por esto, o es decir, 5 veces este valor, lo mismo. En este otro caso, Lisette, les doy una temperatura que es superior, entonces 28 grados. ¿Qué tienen que hacer?
Los 3 grados de diferencia van a multiplicar 3 por este factor, pero en este caso este factor va a pasar a restar al índice de refracción leído. Entonces el índice de refracción leído, que acabo de decirles 1.473, le vas a restar 3 veces de lo que es este factor, dice. Ahora, a ese resultado me reportan con 3 decimales. A ver, intenta, por favor. ¿Alguien que ya tenga el resultado? De nada. Doctora, a mí me dio 1,472. Redondeado, ¿verdad? Mayra, Sí, doctor. ya. ¿Concuerdan con Mayra? Sí, doctora. ¿Ves? Sí, doctora, a mí también me salió Sí, así. doctora. Muy bien, exactamente. Entonces, redondeando a 3 decimales, estamos con 1.472. ¿Cumple la normativa o no cumple? Es un aceite de soya. ¿Cumple? No cumple, doctora. No, no, doctora, no cumple. ¿Cuál sería la interpretación de ese resultado? Que el aceite está alterado. El Adulterado. Exacto. Entonces, si yo interpreto ese resultado, digo, el aceite de soya se encuentra adulterado, es decir, es mezcla con otro tipo de aceites, ¿verdad? Entonces, hemos hecho 2 ejercicios para que quede más claro. Continuamos. Reacción de Krebs es la otra prueba, es llamada también la prueba de la rancidez. Esta es una prueba cualitativa, pero que nos permite tener 3 posibles resultados. Esta prueba que les voy a describir se aplica tanto a aceites como a grasas, o sea, a mantecas. Si ustedes van a hacer de alguna grasa, su rancidez, por ejemplo, puede ser una mantequilla, una margarina, una manteca de cerdo, etcétera, tienen que fundir la grasa para medir la cantidad de que vamos a indicar de muestra. ¿Qué necesito? Necesito tubos de ensayo con tapa de rosca. Voy a adicionar 1 ml, en este caso de las respectivas muestras, 1 ml del aceite, más 1 ml de ácido clorhídrico concentrado. Voy a tapar y voy a mezclar por inversión durante 1 minuto. Luego voy a adicionar el reactivo, que es 1 ml de fluoroglucina preparado al 0,1% en éter. Voy a tapar y voy a mezclar por otro minuto y voy a dejar en reposo 2 minutos el tubo. Si no hay cambio de la coloración, como es este primer tubo, la prueba es negativa. Si da un color rojo o rosado, la prueba es positiva, ¿ya? Ahora, una prueba positiva con muestra pura debe trabajarse con 2 diluciones, ¿sí? ¿Qué hago? Agarro otro tubo, pero que es un tubo grande, no sé si logran ver aquí un tubo grande, no necesita tapa de rosca, aquí un tubo grande para hacer una dilución de la muestra. A esa parte de lo que es las diluciones se conoce como la reacción de Krebs y Kerr, ¿ya? Que tiene el mismo fundamento, que es el mismo procedimiento, solo que en vez de trabajar con aceite puro, trabaja con aceite diluido. Esa es la única diferencia. Preparamos primero la dilución 1 en 10, que es mezclar 1 ml del aceite puro con 9 ml de vaselina líquida. La vaselina líquida se considera, la grasa, por ejemplo, es más estable a procesos de oxidación y por lo tanto es nuestro agente diluyente. 1 ml del aceite más 9 de vaselina, mezclamos en un vórtex el tubo y de este aceite que está diluido vamos a sacar a un tubo limpio 1 ml del aceite diluido, ¿no? Dilución 1 en 10. Y repetimos la reacción tal cual les he indicado. 1 ml de ácido clorhídrico, tapo, mezclo por inversión 1 minuto, 1 ml de fluoroglucina, tapo, mezclo 1 minuto, reposo 2 minutos. Fíjense, esta misma muestra que era con aceite puro me dio esta coloración intensa, fíjense, rosado intenso. Esta es la muestra de la dilución 1 en 10, el tercer tubo. Ha dado a los 2 minutos otra vez rosado, por lo tanto, estamos confirmando que el aceite está rancio. ¿Sí? Ahora, si les da positiva 1 en 10, tienen que hacer una segunda dilución, que es dilución 1 en 20. Agarran otro tubo de ensayo y voy a mezclar una parte de aceite puro con 19 ml de vaselina líquida. Mezclo en un vórtex y luego saco a otro tubito 1 ml del aceite diluido y repito la reacción, ¿verdad? Si a los 2 minutos nuevamente da rosado, entonces digo positiva dilución 1 en 20. ¿Cuál es la interpretación? Que esta es un aceite que tiene una rancidez acentuada. Quiero que se fijen lo siguiente, que cuando es muestra pura,
el rosado es más intenso. Cuando está diluida va bajando la intensidad y cuando está más diluida va bajando la intensidad. Pero en este caso, estas tres, por ejemplo, es la muestra que era del aceite que les había pedido que traigan guardado, ¿verdad? Obviamente hay aceites que podrían quedarse en la dilución 1 en 10 y la 1 en 20 dar negativo, que es la interpretación que el aceite está alterado por rancidez. Y si da inclusive en la dilución 1 en 20, la interpretación es que el aceite está alterado por rancidez acentuada, ¿verdad? Entonces, los dos extremos son pruebas negativas. Los otros son considerados positivos. Cualquier gama del rojo o rosado. Por lo tanto, les decía que tenemos tres posibilidades de resultados. Negativo, muestra no rancia. Positivo, dilución 1 en 10, muestra rancia. Y positivo, dilución 1 en 20, rancidez acentuada. Cuando con la muestra pura da positivo y no hago las diluciones, solo puedo hablar de rancidez sospechosa. Sí o sí tengo que hacer la prueba confirmatoria, que va a ser la dilución 1 en 10, que va a confirmar la rancidez. ¿Sí? Ahora, es reactivo la fluoroglucina en éter, tiene que prepararse en el momento del uso. Esa es una consideración que la tienen que tener presente. Vayamos a la interpretación de la prueba. Se basa en que las sustancias grasas, cuando están en estado de rancidez, van a generar un aldehído epidrínico, el cual, este aldehído, reacciona con el fluoroglucinol, dando lugar a una coloración roja o rosada, ¿verdad? Entonces, la interpretación, ya les decía, con muestra pura, rancidez sospechosa, dilución 1 en 10, muestra rancia, y dilución 1 en 20, rancidez acentuada. Y obviamente, con muestra pura que nos da negativo, aquí estamos hablando de pruebas positivas, la muestra no está rancia. Una imagen bastante clara de dos muestras, por ejemplo, es una prueba negativa y una prueba positiva. ¿Sí? Vayamos a la tercera prueba, el índice de peróxidos. Hace un rato hablábamos que era una prueba cuantitativa basada en un método volumétrico que es a partir de una técnica iodométrica. En esta prueba, pues tenemos que tener en cuenta algunos cuidados. Primero vamos a mencionar la técnica y luego vamos a puntualizar lo que son los cuidados por recomendaciones. Pero antes de analizar la técnica, primero leamos la definición. ¿Qué nos dice? Que es el número de miliequivalentes de oxígeno por 1 kilo de aceite o grasa que corresponde a la cantidad de sustancias presentes en la muestra que oxidan al dioduro de potasio bajo las condiciones del método, ¿no? Cuando aquí nos dice a la cantidad de sustancias presentes que oxidan al dioduro, se está refiriendo a la cantidad de peróxido. Vayamos a la técnica. Ustedes tienen la técnica anotada en su guía. Les voy a pedir que me sigan. En primer lugar, tienen que tener un reactivo que tiene que prepararse mínimamente con 24 horas de anticipación. Me estoy refiriendo al reactivo que es mezcla de ácido acético cloroformo en la proporción 3:2. ¿Por qué debe tener un reposo de 24 horas como mínimo? Para eliminar sustancias reductoras. Este reactivo se guarda en un frasco de vidrio color ámbar, ¿sí? Por otra parte, el reactivo que tienen como solución saturada de yoduro de potasio, calidad PA, es un reactivo que tiene que ser recientemente preparado. Este reactivo debe prepararse en el día. Este reactivo, que es la solución saturada de yoduro de potasio, pues es una solución fácilmente oxidable, por eso no se puede guardar. Una solución de yoduro de potasio recientemente preparada debe ser cristalina. Cuando se va oxidando, se va volviendo amarilla, por si acaso. Luego tengo una solución de almidón soluble al 1%. Eso tiene un tiempo de validez de unos días, no hay problema. No, tampoco se puede guardar mucho tiempo, ¿no? Pero el almidón, pues, es más estable. Luego tengo que tener mi agente valorante, que es tiosulfato de sodio, en una concentración de 0,1 normal, y también debo tener de una concentración de 0,01 normal, es decir, más diluido. Bien, una vez que tengo todos los reactivos listos, voy a proceder a hacer la técnica. ¿Qué dice? Pesar 10 gramos del aceite o de la grasa, por si acaso esta prueba también es lo mismo como lo que son las mantecas. Pesar 10 gramos. Obviamente, como es una técnica cuantitativa, ustedes deben registrar el peso exacto que vamos a utilizar en el cálculo.
Vamos a adicionar 30 ml de la mezcla ácido acético cloroformo. Vamos a mezclar, ¿sí? Si en el caso que son los aceites, la mezcla es instantánea. Si yo estuviera haciendo una manteca o una grasa, tendría que llevar un baño María para favorecer la disolución, ¿no? Pero en el caso de los aceites, la disolución es completa, o sea, no necesito llevar a baño María. Luego voy a adicionar la solución recientemente preparada de yoduro de potasio en una cantidad de 1 ml, ¿verdad? Entonces aquí está con una pipeta y le va a colocar 1 ml. Fíjense, está tapado. El matraz debe estar tapado. Es fundamental. Debemos evitar la entrada de oxígeno. No nos vamos a olvidar que el oxígeno acelera las reacciones de oxidación. Voy a tapar y voy a mantener, tal cual ustedes están viendo, mi matraz en oscuridad por 1 minuto exactamente. Y lo dice textual en el procedimiento. Dice exactamente 1 minuto. Luego voy a adicionar 50 ml de agua destilada. El agua destilada que le van a adicionar va a frenar el proceso de oxidación temporalmente para que ustedes puedan hacer la titulación. Por eso nos dice inmediatamente añadir 50 ml de agua destilada. Aquí están añadiendo con una probeta. Y luego le van a adicionar 2 ml de la solución de almidón al 1%. ¿Sí? Acá, si ustedes se fijan, acaba de adicionarle, lo ha mezclado y va a dar una coloración azul-violeta con el almidón. Por lo tanto, el almidón cumple la función de ser un indicador. Y en la bureta tienen el tiosulfato y van a titular hasta que desaparezca el color azul-violeta. Nos dice en la técnica, al final de la valoración, o sea, cuando ha desaparecido, debo agitar vigorosamente el matraz para liberar yodo retenido en la capa clorofórmica. Si hubiera yodo retenido en la capa clorofórmica, al agitar nuevamente va a recuperar, obviamente no a esta intensidad, una coloración ligeramente azul. Si se vuelve a pintar de azul, deben añadir un poco más de tiosulfato, que generalmente es como una gotita más, para que vuelva a tener desaparecer el color azul. Leo los ml gastados de tiosulfato y voy a aplicar una fórmula, ¿sí? Entonces el procedimiento es bastante claro, pero hay que tener cuidado eso, ¿no? Algunos reactivos deben prepararse en el momento del uso, otros tienen que tener un reposo mínimo de 24 horas. Cuando dice tapar y mantener en oscuridad y lo que son los tiempos también los tengo que respetar, porque lo que se está produciendo acá es una reacción de oxidación. Antes que vayamos a lo que es la fórmula, voy a volver a retroceder en los puntos principales para que quede claro el fundamento. En el aceite que ahorita nosotros estamos colocando con el reactivo, que solamente es un solvente, existen una cantidad X de peróxidos que los quiero cuantificar. Entonces, le estoy dando una solución fácilmente oxidable, que es el yoduro de potasio. Hace un rato les decía que era por iodometría. Los peróxidos van a actuar como agentes oxidantes y van a oxidar a yoduro de potasio con la formación de yodo molecular. ¿Cómo sé la cantidad de yodo que se ha formado en este proceso de oxidación que le hemos dado 1 minuto en oscuridad y tapado? Los peróxidos están haciendo una reacción de oxidación al yoduro de potasio. Y ahí entendemos por qué el yoduro de potasio tiene que ser solución recientemente preparada. El almidón con el yodo, recuerdan, va a dar esa coloración azul-violeta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cantidad de yodo que vaya a estar acá formado, va a ser el gasto de tiosulfato. Mientras más tiosulfato yo gaste, mayor será la cantidad de lo que son los peróxidos, ¿verdad? Ahora, si yo no cuido sus aspectos antes señalados, oscuridad, tiempo, evitar la entrada de oxígeno, ustedes están adicionando factores para que este proceso de oxidación sea aún mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que podrían estar sacando peróxidos elevados que realmente no tenían su muestra. Por eso los factores de esta prueba tienen que ser cuidadosamente controlados. ¿Qué quiere decir? Todo respetar. Cuando dice 1 minuto exactamente, pues respetar. Si me dice oscuridad, respetar. Si me dice tapar, respetar. Porque cualquier error en estos puntos de tiempos, de oscuridad, de evitar la entrada de oxígeno, etcétera, son factores que van a influir en lo que son los peróxidos, se van a cuantificar mayor. No se olviden que las reacciones de oxidación
Una vez que empieza, se acelera, son reacciones en cadena, y eso lo hemos visto en bioquímica de aceite. Bien, tomando en cuenta esos cuidados, pues vamos a ver que esta fórmula la tienen en su guía, que dice el índice de peróxidos que tiene como unidades 1000 equivalentes de oxígeno sobre kilogramo, o es lo mismo 1000 gramos, es igual al volumen de tiosulfato gastado por la normalidad del tiosulfato sobre el peso de la muestra multiplicado por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque estamos expresando en kilogramos de aceite o de la grasa, ¿verdad? Ahora, el tiosulfato que vaya a utilizar dice puede ser 0,1 normal o puede ser 0,01 normal. Ahora, les voy a poner así de sencillo. Cuando su muestra, por ejemplo, ustedes ven que está un color más oscuro o tiene un olor ligeramente rancio, o sea, tiene signos de que es un aceite que está deteriorado, es decir, que podría estar rancio, utilicen el tiosulfato 0,1 normal. Pero si su aceite está cerrado, está dentro de la fecha de vencimiento, el color, olor, aspecto pertenecen a su origen, es mejor que utilicen un tiosulfato 0,01 normal, ¿no? Entonces, importa si se dan cuenta en la normalidad del tiosulfato. Teniendo entonces en cuenta esto, vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. En realidad, 2 ejercicios. Escriban, por favor, el primer ejercicio de índice de peróxidos en aplicación de lo que es la fórmula. Calcule el índice de peróxidos. Calcule el índice de peróxidos de una muestra de aceite de girasol con los siguientes datos. Normalidad del tiosulfato 0,1, volumen de tiosulfato 2,5 ml y peso de la muestra 10,483 gramos. Calcule el índice de peróxidos de una muestra de aceite de girasol con los siguientes datos. Normalidad del tiosulfato 0,1, volumen del tiosulfato 2,5 y peso de la muestra 10,483. Apliquen la fórmula, por favor, y me dicen cuánto han sacado. Doctora, sale 23.848. Muy bien, Tania. A ver, ¿quién concuerda con Tania? Sí, doctora. También me Sí, salió lo doctorita. mismo, doctora. Muy bien. Bien. Si redondeamos a 2 decimales, 23,85 mil equivalentes sobre kilogramo. Correcto. Ahora, ese valor que acaban de sacar, evidentemente, todavía ustedes no le pueden dar una interpretación porque ustedes no conocen el valor de referencia. Entonces, ahí deben anotar. El valor de referencia en cuanto a índice de peróxidos para aceites comestibles en general, que quiero decir que sea aceite de oliva, de girasol, de soya, cualquiera de los aceites, maneja el mismo valor en cuanto a índice de peróxidos. Ese valor es máximo 6.000 equivalentes sobre kilogramo. Por lo tanto, como expresa en número entero, en el informe debemos expresar o en número entero o máximo con un decimal, ¿verdad? Si nosotros comparamos lo obtenido con el máximo permitido, vemos que ese aceite sobrepasa el máximo permitido y eso ya significa una alteración, ¿verdad? Entonces, una alteración donde el aceite tiene un contenido elevado de peróxidos y eso lo hace no apto para el consumo, ¿verdad? Porque más cantidad de peróxidos, más riesgo para lo que es la salud. Entonces, la interpretación de que el aceite se encuentra alterado con contenido elevado de peróxidos y el aceite es considerado no apto para el consumo. Un ejercicio más, por favor, referente a lo mismo. Calcule el índice de peróxidos de una muestra de aceite de soya con los siguientes datos. Peso de la muestra, 10,0252 gramos. Volumen de tiosulfato, 5,9 ml. Y normalidad del tiosulfato 0,01. Quiero que me expresen cuánto es el índice de peróxidos y si cumple o no. Doctora, el volumen de tiosulfato, ¿puede volver a repetir, por favor? 5,9. Gracias. De nada, Melissa.
Doctorita, me sale 5,885. Qué bien. A ver, ¿concuerdan con Helen? Si yo expresara con un decimal. Bien, Mayra. Correcto. ¿Cumple o no cumple la normativa, Mayra? Sí cumple, doctora. Sí cumple, exactamente. En este caso cumple la normativa, ¿no? Si yo expresara con un decimal o con número entero, justo cumple la normativa. Bien. Correcto. Entonces, quiero, antes de ir, ya estamos entrando a la recta final, pues comentarles lo siguiente. Si se han dado cuenta, el valor de referencia establece solamente un máximo permitido, no así un mínimo. ¿Por qué? Porque estos peróxidos se van a ir formando en función al tiempo del aceite. Si yo hago una curva, por ejemplo, un eje cartesiano en la forma X y Y, X correspondiente al tiempo, y Y a la concentración de peróxidos, vamos a decir que los peróxidos van a ir aumentando en función al tiempo, ¿verdad? Pero esta concentración, por eso dice un aceite apto para el consumo cuando llegue a una concentración de 6 miliequivalente como máximo. Ahora, esta concentración va a llegar a un punto máximo donde los peróxidos van a estar saturados en el medio, sea la grasa, sea el aceite, etcétera, y van a empezar a reaccionar entre sí, desprendiendo compuestos volátiles, aldehídos, cetonas, que le dan olores característicos a los aceites rancios, pero a la vez formando los hidroperóxidos. Y los hidroperóxidos no se cuantifican por este método, necesitan otra metodología que se llama el índice tiobarbitúrico. Por lo tanto, yo puedo hablar que la cantidad de peróxidos en función al tiempo tiene dos etapas. Una fase A, que es de ascenso, de mayor concentración de peróxidos, en la que va en aumento, y una fase de descenso de peróxidos, pero en esta fase de descenso, ahí hablamos de que hay la formación mayor de hidroperóxidos. Por lo tanto, solo la prueba del índice de peróxidos no les ayuda, o sea, no es suficiente para establecer el grado de alteración o de rancidez del producto. Necesariamente el índice de peróxidos tiene que estar ligado a la reacción de Kreis y a la valoración organoléptica. Y les voy a poner un ejemplo. Si en la valoración organoléptica yo veo un aceite oscuro, un color rancio, que es confirmado con la reacción de Kreis y me da una rancidez acentuada, pero cuando yo valoro el índice de peróxidos me sale dentro de rango o tal vez ligeramente aumentado, entonces ustedes tienen que pensar que están en la fase B, que quiere decir que están disminuyendo los peróxidos porque se están formando hidroperóxidos, ¿verdad? Entonces tienen que tomar en cuenta esos factores. Alguien está con el micrófono prendido, tienen que tomar en cuenta esos factores. Por eso, necesariamente para saber el grado de alteración, relacionen esos tres aspectos. Reacción de Kreis, índice de peróxidos y comparado con la valoración organoléptica. Ahora, la cantidad de peróxidos permitido por norma en la actualidad es máximo 6. Sin embargo, hace algunos años atrás, les comento que la cantidad máxima permitida era de 10 miliequivalentes sobre kilogramo. Cuando cada vez hay más evidencia respecto a los efectos de los peróxidos en la salud, esta cantidad ha sido disminuida a 6, o sea, imagínense. Entonces, un aceite que encontremos con cantidad de peróxidos que sobrepasan lo que son los 6 es considerado no apto para el consumo. Bien. Hemos hablado de la técnica, entonces quiero que vamos a puntualizar recomendaciones o cuidados que se tienen que tener en lo que es esta técnica. Vamos a hablar de 7 recomendaciones o cuidados que ya los hemos mencionado, pero que los vamos a puntualizar. La primera, que la solución de yoduro de potasio saturada sea una solución reciente, fundamental, para que nos abra bien la prueba. 2, que yo tengo que tapar el matraz para que se produzca la reacción de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que yo debo evitar la entrada de oxígeno, fundamental. 3, respetar los tiempos de reacción. 4, mantener en la oscuridad. 5, el reactivo el reactivo ácido acético cloroformo debe ser preparado mínimo 24 horas antes y debe estar en reposo para eliminar las sustancias reductoras que puedan afectar el resultado. 6.
Después al finalizar la valoración, agitar vigorosamente para liberar el yodo retenido en la capa clorofónica. Eso también es importante. Y el 7, deben registrar el peso exacto de la muestra para tomarlo en cuenta en el cálculo, ¿no? O sea, con decimales. Entonces, son 7 recomendaciones o cuidados que deben tener presente cuando hacen esta prueba del índice de peróxido. Bien. Finalmente, pues vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, he tomado los resultados obtenidos de una de las muestras, que era el aceite de girasol. Entonces, ¿qué resultado he obtenido? Se supone que todo esto que estoy reportando ha pasado por el control de calidad interno, que quiere decir, hecho por duplicado, he valorado el error de acuerdo al tipo de técnica, y este es el resultado que informa. En este caso, por ejemplo, había tomado el aceite de girasol, pero que era un aceite de girasol que había sido usado. Era la muestra que era un aceite usado. El índice de refracción me salió 1.471, por ejemplo. La rancidez o reacción de Krebs me reportó dilución positiva en dilución 1 en 20. Y la cantidad de peróxidos, 70.000 equivalentes sobre kilogramo. Los valores de referencia para este tipo de aceites son estos. Entonces, yo tengo que hacer comparar lo que hemos ido aprendiendo punto por punto. Esto se ve reflejado en que el aceite de girasol se encuentra adulterado, ¿no?, con otro tipo de aceite. Además, se encuentra alterado por un proceso de rancidez acentuada primordial. Cuando hay rancidez acentuada, es mucho más los efectos que el producto solamente estuviera rancio, ¿verdad? Hago hincapié que tiene un alto contenido de peróxidos, fíjense, 10 veces más que el máximo permitido, producto de riesgo, y por lo tanto concluyo que el producto no es apto para el consumo. ¿Sí? Esto es un ejemplo de interpretación de resultados. Para que quede totalmente claro, vamos a trabajar un ejercicio más para poder concluir la clase. Por favor, anota. El control de calidad de un aceite comestible de soya y girasol reporta los siguientes resultados. Se hace una tabla en la que van a tener 4 pruebas, por favor. La primera, índice de refracción, se supone que está a 25 grados centígrados. El resultado que me reporta es 1.474. Rancidez, entre paréntesis, reacción de Krebs, positiva, dilución 1 en 10. Índice de peróxidos, 35.000 equivalentes sobre kilogramo. Acidez 0.05% expresado en ácido oleico. El valor de referencia, ustedes ya lo tienen, el índice de refracción, el índice de peróxido, solamente les falta el de acidez. El valor de referencia de acidez es máximo 0.06% expresado en ácido oleico. Quiero que interpreten estos resultados tal cual nosotros hemos dado en el ejemplo. Disculpe, doctora, ¿podría repetir, por favor? ¿Ya? Les decía que el control de calidad de un aceite comestible de soya y girasol reporta los siguientes resultados. Un índice de refracción de 1.474, una reacción de Krebs positiva, dilución 1 en 10, un índice de peróxidos de 35.000 equivalentes sobre kilogramo, una acidez de 0.05% en ácido oleico. Aquí no conocen el valor de referencia del último punto, que sería máximo 0.06% en ácido oleico. Deben interpretar el resultado de acuerdo a lo reportado. Entonces ahí empezará, ¿no? El aceite de soya y girasol se encuentra, entonces, complete. No se olviden que el valor de referencia acá es otro, ¿no? Es 1.467, pero como ya es mezcla de soya y girasol, el rango acá es 1.477. Acá obviamente deben dar negativo. El índice de peróxidos es para todos los tipos de aceites comestibles de valor máximo y el de acidez. A ver. Cuando alguien quiera compartir, por favor, su interpretación, me dice.
A ver, Fernanda Quenayo. ¿Puede prender su micrófono, Fernanda? María Fernanda. María Fernanda Quenayo. Claudia Orellana. Buenos días, doctora. Aún estoy haciendo el ejercicio. Ya. A ver, Neida. ¿Cómo piensas que está ese aceite, Neida? Un ratito, doctora. Doctorita, ¿yo podría decirle? A ver, Carol, ¿te escucho? Bien, el aceite se encuentra adulterado con otro tipo de aceite. Está alterado por un proceso de rancidez y está sentado con un alto contenido de peróxidos. El producto no es apto para el consumo. Muy bien, Carol. ¿Qué opinas, Neida? ¿Concuerdas? ¿Le faltó algo? ¿O estás de acuerdo con Carol? Sí, estoy de acuerdo, doctora. Ya. Sí, es correcta la interpretación de Carol en el sentido de que el aceite se encuentra adulterado, ¿sí? Es decir, está mezclado con otro tipo de aceites. Además, se encuentra alterado por un proceso de rancidez, nada más. Y además tiene alto contenido de peróxidos, ¿verdad? Por lo tanto, el aceite no es apto para el consumo. Bien. Más ejercicios de interpretación, ya les había dicho que vamos a llevar en el temario del segundo parcial en la teoría cuando llevemos control de calidad de aceites. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios más que refuercen lo que es la interpretación. Entonces con esto estaría concluido lo que es el temario. No sé si